Mañana se cumple un año del asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Ha pasado un año y el crimen ha quedado, como casi todos, en buena medida impune. El responsable fue abatido en los límites de Chihuahua con Sinaloa, pero no lo alcanzó la justicia. Quienes lo mataron fueron los sicarios del narco rivales. Ahí, así está esta historia y todavía no hay justicia. A 12 meses de ese crimen, la Sierra Tarahumara sigue bajo control de los mismos grupos criminales. La mejor demostración es el ataque contra un templo jesuita, no muy lejos, en Huachochi, no muy lejos donde fueron asesinados los 2 sacerdotes, un templo que recibió más de 700 balazos. Toda esa región se ha convertido en una de las más controladas por el crimen organizado en el país. Y los tarahumaras, una de las etnias más pobres de México, siguen siendo ahora aún más por los criminales de los más expoliados y los más explotados. Es parte del homenaje realizado este fin de semana en Cerocagui, Chihuahua, a los 2 sacerdotes asesinados el 20 de junio de 2022. Ese día, los padres Javier Campos Morales y Joaquín César Mora se acercaron para auxiliar a un hombre que huía de hombres armados, pero los sicarios entraron al templo y dispararon. Los sacerdotes y el hombre identificado como guía de turistas, Pedro Palma, recibieron varios disparos de arma de grueso calibre y sus cuerpos fueron sustraídos hasta que días después los encontraron. A casi un año de este crimen, la comunidad en la Sierra Tarahumara, donde ocurrieron los hechos, exige justicia porque no hay detenidos. También piden el combate a los grupos criminales y mayor seguridad. Se trata de demandas hechas por varios años, ya que esta zona es uno de los principales centros de producción de marihuana y amapola. Las organizaciones criminales, que por décadas se dedicaron a producir drogas en Chihuahua, han diversificado sus actividades. Ahora extorsionan a los pobladores, piden derecho de piso, y todo esto ha provocado el exilio de decenas de familias indígenas. Muchos no soportan la exigencia de la llamada cuota, pues están bajo la amenaza de ser atacados o asesinados si se niegan a pagar. La Sierra Tarahumara es uno de los principales corredores de trasiego de droga hacia Estados Unidos. Es disputada por cárteles como el de Sinaloa, con su brazo armado Los Salazar, y La Línea, que forma parte del cártel de Juárez, aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El más reciente escenario de estas disputas se vivió el pasado 5 de junio en Huachochi, donde la iglesia de la comunidad Santa Anita fue rafagueada. Ahí encontraron más de 700 casquillos percutidos de al menos 7 calibres distintos. Además de dañar el templo, donde se pueden observar los disparos, otras 2 casas quedaron igual, y un cuerpo sin cabeza fue encontrado en la misma zona junto con una camioneta tipo pick-up, la cual estaba calcinada. Es parte del día a día en la Sierra Tarahumara. Hoy los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora son recordados, pero los hechos detrás de su crimen aún son cuestionados, debido a que el presunto hombre detrás de este crimen fue encontrado sin vida en marzo de este año. Estaba en un camino de terracería en el municipio de Choix, Sinaloa. Presentaba una herida de bala en la nuca. Era José Noriel, alias El Chueco, quien lideraba Gente Nueva, una célula delictiva al servicio de los Salazar, brazo armado de la facción del cártel de Sinaloa, a cargo de los Chapitos. Según autoridades federales, las operaciones del Chueco eran toleradas por policías y servidores públicos locales, al grado que era promotor de un equipo de béisbol. Su centro de operación estaba en Urique, a 1 hora y 30 minutos de donde mataron a los padres y al guía de turistas, Pedro Palma. La Compañía de Jesús, a la que pertenecían los religiosos asesinados, indicó que la muerte del Chueco no representa un triunfo para la justicia, ni es una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara. Ahí en Urique todo el mundo sabía que el Chueco era el jefe de Gente Nueva, que era el jefe de plaza de los narcos. Sin embargo, se decía que estaba buscado desde tiempo atrás, pero era dueño de un equipo de béis en el lugar, se movía con absoluta tranquilidad, cobraba piso a todo mundo, extorsionaba a todo mundo. Comenzó su búsqueda después de la muerte de los 2 sacerdotes y nunca lo encontraron. Lo encontraron sus rivales o sus socios del narcotráfico, que fueron los que lo mataron y avisaron dónde estaba el cuerpo. Mañana, en estas horas,
llegará sin duda un mensaje del Papa Francisco, que es jesuita, como los sacerdotes asesinados o la iglesia rafagueada. Y algunos dirán que lo que sucede, que es intervención o que no se conoce lo que sucede en México, es simplemente la reacción a lo que ocurre. Es la impunidad. Nos hemos cansado de repetirlo en multitud de casos. El problema en México es la violencia, sí, por supuesto que es la violencia, pero la violencia crece y se multiplica por la impunidad. El problema de fondo es la falta de justicia. Mientras no tengamos un sistema que haga justicia y no un sistema que termine premiando la impunidad, termine premiando a los delincuentes y termine, como veíamos en la mesa de República MX hace unos minutos, metiendo al bote por consigna política a los jueces que intentan hacer justicia, vamos a estar, Viviana, muy mal. Sí, Jorge, y justicia no es que un grupo rival de este narco del Chueco los haya matado por haber matado a los sacerdotes. Justicia es que se hubiera hecho una investigación, que hubieran capturado, que capturen a los responsables, porque no solamente no fue un asesinato de un autor en solitario, seguramente hay mucha gente atrás de lo que sucedió en este crimen, y mientras tanto México es considerado ya el país más mortífero para los sacerdotes. Es una pena que esa sea la fama que tenemos a nivel mundial. Y mientras tanto, en Chiapas, en otra zona indígena de profunda disputa criminal y política, este lunes hubo un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sicarios en Ocosocuautla. El saldo fue de 2 soldados muertos. El cateo en un rancho de Ocosocuautla, encabezado por el Grupo de Base de Operaciones Mixtas y coordinado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivó en un enfrentamiento contra un grupo de civiles armados. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del desvío a La Gloria, cerca de la vía Ocosocuautla-Villaflores. Medios locales indican que 2 personas murieron y al menos 5 resultaron heridas. Algunos de ellos fueron trasladados en un helicóptero a Tuxtla Gutiérrez. La disputa entre integrantes del crimen organizado ha desencadenado numerosos episodios violentos, provocando el desplazamiento de miles de personas, incluso de comunidades enteras. Hace unos días, 3 escoltas de Miguel Ángel Córdoba, presidente municipal del municipio de La Concordia, murieron en un ataque armado. Pobladores denuncian que la familia de Córdoba Ochoa se ha rotado el poder desde hace casi 20 años. El municipio de La Concordia es disputado por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Lo cierto es que la violencia política, criminal, paramilitar y delincuencial se incrementa cada día en la región. En la comunidad de Chenaló, autoridades reforzaron la seguridad luego del ataque contra un grupo de indígenas tzotziles desplazados, quienes se encontraban en una bodega utilizada como refugio en la comunidad zapatista Poló. Según el gobierno estatal, se trata de un conflicto agrario por la disputa de 27 hectáreas de territorio en el sector Santa Marta, perteneciente a Chenaló. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha responsabilizado a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, de generar violencia. En un comunicado señalaron que la entidad está al filo de la guerra civil por la presencia de grupos paramilitares, cárteles y grupos de autodefensa que se disputan las plazas. En frontera con Malapa, la violencia provocó que varias familias abandonen sus casas. Medios locales señalan que el norte del municipio está controlado por el cártel de Sinaloa, mientras que la cabecera municipal y la zona fronteriza con Guatemala están tomadas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los grupos buscan controlar el ingreso de migrantes y drogas provenientes de Centroamérica. Chiapas es uno de los 9 estados que en 2024 tendrá elecciones. Se elegirá gobernador, 40 diputados, así como la renovación de 124 ayuntamientos. Sin embargo, la entidad llegará al proceso electoral sumida en una violencia que cada día se intensifica. Bueno, lo decíamos aquí mismo en días pasados, de la Sierra Tarahumara a la Sierra Chiapaneca, son miles de kilómetros, es un recorrido larguísimo, es prácticamente un extremo al otro del país. Estamos hablando de 2 comunidades, 2 etnias indígenas, de las más pobres, si no es que no son las más pobres del país, los tarahumaras, los tzotziles,
y el panorama es exactamente lo mismo. Eso quizás se puede decir que primero los pobres, pero los pobres están en una situación terrible, por lo menos en la Sierra Tarahumara y ahí en Chiapas. Esa es la realidad, y el control territorial de los grupos del crimen organizado también cada vez es mayor. Esa es la realidad, esos son los datos duros, no son las expresiones de deseos. Sobre eso habría que trabajar. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, iniciaron los 69 días que tendrán los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación para recorrer el país. Así estuvo el día de hoy. Los aspirantes a coordinar la defensa nacional de la Cuarta Transformación iniciaron sus recorridos por todo el país este lunes 19 de junio. Este proceso, que concluirá el 27 de agosto, les permitirá ganar popularidad de cara a la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial. Marcelo Ebrard llegó en un bochito a un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Entre sus propuestas dijo que de resultar favorecido en la encuesta y posteriormente en 2024, formaría la Secretaría de la Cuarta Transformación. Adán Augusto López inició sus recorridos en Jalisco. Ante 15,000 simpatizantes dijo que no aceptará el financiamiento de Morena y adelantó que lo donará para construir centros de salud. Más tarde sostuvo un diálogo con estudiantes en la Universidad de Guadalajara y después se reunió con el sector empresarial del estado. Por su parte, Ricardo Monreal también arrancó en la Ciudad de México, en el monumento a la madre de la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación que gobernó del 2014 al 2017. Destacó que está más que listo para dirigir y llevar a cabo la encomienda y aseguró que sabe a lo que se enfrenta, mientras que Claudia Sheinbaum inició su recorrido en Oaxaca. A través de un video llamó a sus simpatizantes a participar en una calenda que inició a las 4:30 de la tarde. Gerardo Fernández Noroña, aspirante por el PT, también arrancó sus recorridos con una asamblea en Oaxaca, con un pequeño tropiezo al confundir el estado con Puebla. Mientras que Manuel Velasco, aspirante del Partido Verde, inició su asamblea informativa en Almoloya de Juárez, Estado de México. Compartió que desde el 2018 decidió apoyar la agenda legislativa de transformación de López Obrador. Y la hasta hoy secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fue designada nueva secretaria de Gobernación, como lo advertimos y lo dijimos el jueves pasado aquí en Todo Personal. Es Luisa María Alcalde, el relevo en la Secretaría de Gobernación tras la salida de Adán Augusto, quien busca la coordinación de la defensa nacional de la Cuarta Transformación. A mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, que es el encargado de despacho. Luisa María Alcalde tiene 35 años, es licenciada en Derecho por la UNAM y antes de convertirse en servidora pública participó activamente en la formación de cuadros juveniles en apoyo a López Obrador. Llegó al Congreso como diputada federal del 2012 al 2015 y 3 años después fue propuesta para ocupar la Secretaría del Trabajo, cargo que hasta hoy tenía. Bajo su gestión se aprobó la reforma que prohíbe la subcontratación, el llamado outsourcing. También se concretó un componente laboral que implica avances para la democracia sindical de los obreros mexicanos en el TEMEC y ha estado involucrada con el aumento al salario mínimo. También estuvo a cargo del rescate de los cuerpos de 63 mineros atrapados en pasta de conchos junto con Manuel Bartlett, director de la CFE, un caso que data desde febrero de 2006. Su familia es partidaria de la izquierda cercana a López Obrador. Su padre es abogado laboral, impulsor del sindicalismo y asesor de diversas organizaciones obreras. Su madre fue titular de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente integrante de la dirigencia de Morena. Mientras que su hermana Berta, hace unos meses, fue propuesta para integrar al INE. Con la llegada de Luisa María Alcalde a Gobernación, el presidente López Obrador mantiene un gabinete dominado por mujeres.
Bueno, la mejor de las suertes para Luisa María Alcalde, muy joven, 35 años, ya secretaria de Gobernación. La jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández fue detenida en la Ciudad de México el viernes, aquí se lo informamos. Enfrenta ahora, eso se lo dictaron en el fin de semana, 1 año de prisión preventiva en un controversial proceso judicial en su contra, un acto de absoluta venganza política, de utilización de la justicia para objetivos políticos que hace el gobernador Cuitláhuac García una vez más, lo reitera una y otra vez, utilizar la justicia para venganzas u ajustes de cuentas políticos. Es gravísimo, pero parece que en el gobierno federal nadie se da cuenta. Por favor, eso dicen que no, ya la checas y suelta. No, suelta, mi cosa. Se está llevando a que te no es ningún abuso. La verdad es que está llevando El viernes 16 de junio, a las 7 de la mañana con 26 minutos, la jueza de control del Distrito Judicial de Cozámaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez, fue detenida en un hotel de la Ciudad de México. De tal diligencia se señalan diversas irregularidades. De acuerdo con la defensa, en el momento que se efectuó la detención, se debió informar sobre los delitos que se le imputaban y qué juez giró la orden. Sin embargo, no se realizaron dichas acciones. La detención también generó reacciones en el Senado de la República. No puede haber una detención si no hay una solicitud de apoyo previo y se dice para qué efectos es y obviamente el soporte jurídico que se tenga para hacer la detención. Eso está mal, la verdad es que sí se debe decir el motivo de la detención. Tras la captura de la jueza, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que la dependencia no participó en la detención, pero sí tuvo conocimiento de hecho. Tras su detención, Angélica Sánchez fue trasladada a la Fiscalía Antisecuestros de Azcapotzalco. Desde el 9 de junio, Daniela María León, jueza 15ª de Distrito de Veracruz, concedió a Sánchez Hernández la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión. Es por eso que el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó una denuncia por violación a la suspensión provisional que impedía la captura de la juzgadora. Angélica Sánchez Hernández viajó a la capital del país para solicitar una audiencia con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, y explicarle su situación tras ser detenida. En días anteriores, la jueza Sánchez Hernández estuvo en el Senado, en la firma de un convenio de colaboración, donde Ricardo Monreal le manifestó su solidaridad. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad. El mismo viernes de su detención, la jueza fue ingresada al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, y un día después se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año a solicitud de la Fiscalía de Veracruz, que la señala como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. La audiencia de posible vinculación a proceso se llevará a cabo el miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana. Las autoridades veracruzanas le imputaron cargos luego de que la jueza Angélica Sánchez acatara un amparo y le concediera la libertad al empresario Itiel Palacios García, señalado de estar implicado en el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, en noviembre de 2019 en Veracruz. Desde un inicio, el caso ha presentado irregularidades en el proceso, las cuales han sido denunciadas por organismos, familiares y medios de comunicación. Pero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez parece que ya realizó su juicio y ha declarado públicamente que el empresario es un delincuente dedicado al narcotráfico y que la jueza mantenía comunicación constante con el detenido. Lo que sí no podía hacer la jueza es no hacerla, la audiencia. Y ahora la hace y cambia las cosas y entonces decide. Pero la extrañeza es, insisto, ¿por qué la urgencia?
¿Por qué libéramelo y ya? Ahorita. Es muy extraña esa decisión, pero además, como les comento, está señalada de falsificar datos y de extralimitarse. Fue el lunes 5 de junio cuando se detuvo por primera vez a la jueza en Jalapa por supuestamente recibir dinero para liberar a Itiel. Será este miércoles a las 10 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de Angélica Sánchez, quien podría salir libre si se toman en cuenta todas las irregularidades de su detención. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, nadie es responsable de que el gobernador García no se sepa expresar y que no se entiende un diablo de lo que quiera decir. No se le entiende nada porque quizás no puede explicar nada. La jueza decidió la liberación de una persona porque no había cargos contra esa persona. La misma jueza está detenida porque la fiscalía no pudo levantar los cargos, no tiene pruebas para esa detención. Está detenida igual porque es una decisión política, porque como vimos, el gobernador no es el poder ejecutivo de Veracruz. El gobernador se asume como juez, parte, Dios en el Estado, un desastre, el peor gobernador que hay, de que nos hemos encontrado en estos temas. Empresarios gasolineros en México denunciaron públicamente una amplia red oficial de derecho de piso y moches orquestada presuntamente por funcionarios y exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, de funcionarios locales, los que les habrían cobrado entre 2.300 y 2.500 millones de pesos. Escuchó usted bien, 2.500 millones de pesos en lo que va del sexenio para no clausurarlos, Viviana. Y eso que ya no hay corrupción, pero son cerca de 6,000 dueños de gasolineras los que denunciaron esta operación de cobro de derecho de piso que funcionarios y presuntos funcionarios les piden para poder mantenerse en operaciones y no ser clausurados, dicen estos funcionarios, bajo excusas ilegales por autoridades federales. El panorama para los empresarios gasolineros en México parece nublarse cada día más. Denuncian públicamente extorsiones de funcionarios y crimen organizado. Además, reclaman trabas burocráticas en la autorización de permisos y el impacto de nuevas regulaciones en los costos, así como la venta informal e ilegal de combustible a través de una red clandestina de abasto. A todo esto hay que sumar los hechos violentos. El 14 de junio, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la identidad de un cuerpo localizado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio de Nuevo Laredo. Se trataba de José Luis Palos Morales. El presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo había hecho denuncias por extorsiones del crimen organizado a gasolineras. 2 meses antes, el presidente López Obrador reconoció que había desabasto de gasolina en Nuevo Laredo debido a las extorsiones de grupos criminales. Nuevo Laredo, pero ya se enviaron elementos y agradecerle a los gasolineros porque aguantan presión, que los amenazan y los extorsionan. Nosotros los apoyamos y van a tener vigilancia y los vamos a cuidar, pero que no se dobleguen. Es por eso que empresarios del sector denunciaron públicamente una red de derecho de piso y moches orquestada presuntamente por funcionarios y exfuncionarios de la Profeco. Los dueños de casi 6,000 estaciones de gasolina decidieron alzar la voz luego de entregar, dicen, unos 2.500 millones de pesos para poder mantenerse en operación y no ser clausurados por autoridades federales bajo excusas ilegales. Indican que estos recursos se pagan cada mes, una parte en efectivo y otra en cuentas bancarias. Empresarios en Guanajuato, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán señalaron al ahora ex subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de Profeco, Cuauhtémoc Villarreal, de encabezar la red de moches y extorsiones. La denuncia pública, que será presentada ante la Fiscalía General de la República, establece que desde diciembre de 2018, cuando Cuauhtémoc Villarreal trabajaba en la Profeco, fueron obligados a pagar para pasar las verificaciones de sus estaciones de servicio. De lo contrario, sus bombas eran inmovilizadas.
Uno de estos casos ocurrió en Tonalá, Jalisco, el 17 de junio en la estación Matatlán. Documentos de la Profeco indican que la estación no cumplía con lo establecido por la Red de Protección al Consumidor. Derivado de esta verificación, se inmovilizaron diversos instrumentos de la estación. En diciembre del 2022, los supuestos servidores públicos aumentaron la cuota al doble. Presuntamente cobraban casi 90 millones de pesos ese mes. Y aunque el subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza fue destituido, la red de moches sigue operando. Los inconformes denunciaron que el nuevo subprocurador de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Víctor Hugo López Aranda, mantuvo la misma estructura, por lo que no ha cambiado la situación. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y concluyó la visita de Anthony Blinken a China. Se comprometieron a mejorar su relación bilateral, incluso abordaron el tema del fentanilo y la posibilidad de crear un grupo de trabajo para combatir el tráfico de esta droga, incluidos los precursores químicos, que muchos de ellos llegan a México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a China, donde sostuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping. Es el funcionario estadounidense de mayor rango que visita al gigante asiático desde que el presidente Joe Biden comenzó su mandato en 2021. Entre los temas a tratar, evaluaron la posibilidad de crear un grupo de trabajo para combatir el tráfico de fentanilo y precursores químicos. Acordamos explorar la creación de un grupo de trabajo o un esfuerzo conjunto para que podamos cerrar el flujo de precursores químicos que ayudan a exacerbar esta crisis y un número creciente de muertes. El tráfico de fentanilo se convirtió en un acalorado intercambio de responsabilidades entre China, México y Estados Unidos. Ocurrió en abril pasado cuando el gobierno de México envió una carta al presidente Xi Jinping en la que solicitó ayuda por razones humanitarias para identificar a quiénes y cómo trafican los precursores desde China. La misiva desató un cruce de declaraciones. China negó envío de precursores y dijo que Estados Unidos debía ser responsable de su crisis, mientras que el Departamento de Estado de la Unión Americana reiteró que los precursores químicos sí tienen origen en China. En agosto del 2022, el gobierno del presidente Xi Jinping anunció una pausa en la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, incluida la lucha contra el fentanilo. Esto en respuesta a la visita a Taiwán en ese mismo mes de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. De acuerdo con agencias estadounidenses, China es el principal origen de los precursores químicos usados por grupos de narcotráfico en México para el tráfico ilegal de fentanilo. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Se nos acabó rapidísimo el tiempo. Se nos acabó. Hoy nos quedaron varios temas fuera. Pero recuerde también, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Buenas noches y gracias.